El 11 de septiembre de 2021, Abimael Guzmán murió en la base naval del Callao, su prisión por casi 3 décadas. Tenía 86 años y en los últimos meses su salud se había deteriorado a gran velocidad. Así se extinguió el fundador de Sendero Luminoso, responsable de al menos 30.000 muertes entre 1980 y 2000. No solo se trata de la organización terrorista más sanguinaria del Perú, sino una de las más violentas de la historia del siglo XX en América Latina. Pero ¿cómo llegó a convertirse en un terrorista? Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso nació en Mollendo, Arequipa, el 3 de diciembre de 1934. A los 19 años se graduó como bachiller en Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín y en 1962 fue contratado como profesor de Filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal en Huamanga, departamento de Ayacucho. Abimael Guzmán había sido atraído por el marxismo desde joven y creía en la necesidad de una revolución en el país. A fines de la década de 1960 fundó el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, tras romper con Bandera Roja. Esta última facción, de orientación pro-china, a su vez había surgido 5 años atrás de la decisión del Partido Comunista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui en 1928. En 1965 y 1967, Abimael Guzmán viajó a China, gobernada entonces por el líder comunista Mao Zedong. De él tomó la idea de una revolución campesina, pero incorporó a la doctrina marxista, leninista, maoísta, lo que se conocería como el pensamiento Gonzalo, que hacía referencia al alias de Abimael y que era el corpus de sus propias ideas. Como señaló el sociólogo Gonzalo Portocarrero en su libro Razones de Sangre, Abimael Guzmán promovió un culto a su figura. Sus seguidores lo tenían como un semidios y le consideraban la cuarta espada del comunismo, una especie de sucesor de Marx, Lenin y Mao Zedong. En 1975 renunció a su plaza de profesor en la Universidad de Huamanga, pasó a la clandestinidad y comenzó la planificación de lo que él llamaría la guerra popular. Pero ¿cuándo ocurrió el primer ataque terrorista de Sendero Luminoso? Fue el sábado 17 de mayo de 1980, en el distrito de Chuschi, Cangallo, Ayacucho, donde se quemaron ánforas y cédulas de votación. Sucedió un día antes de la primera elección en el Perú en 12 años, y de la primera en la que votaron los analfabetos. Guzmán seguía así el camino opuesto de una democracia que se abría paso. Asesinatos, secuestros, tortura, ataques a autoridades y a civiles indefensos fueron parte de las acciones de Sendero Luminoso, que rápidamente le valieron el rechazo de las comunidades campesinas que decían representar. Un hito de la virulencia de este grupo subversivo ocurrió el 3 de abril de 1983. Ese día, 70 terroristas con hachas, machetes, cuchillos y armas de fuego iniciaron un ataque a lo largo del distrito de Santiago de Lucanamarca, provincias de Huancazancos, Ayacucho. En ese camino de sangre, 69 campesinos fueron asesinados. Cualquier adjetivo para describir la brutalidad de ese día quedaría corto, pero ese nivel de violencia sería una marca registrada de Sendero Luminoso. El problema para esta organización terrorista fue que luego de 10 años de lucha había perdido la iniciativa en la sierra peruana, debido a las nuevas estrategias del ejército peruano y a la masificación de las rondas campesinas. Fue entonces cuando Sendero dirigió la fuerza de sus ataques hacia Lima. Abimael justificó la decisión diciendo que las condiciones estaban dadas para tomar el poder, pero su final estaba cada vez más cerca. Durante más de una década, Guzmán dirigió su guerra popular desde distintos escondites, lejos de los atentados que planificaba y ordenaba ejecutar. Pero eso acabó el 12 de septiembre de 1992.
Aquel día, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, también conocido como GEIN, capturó a Abimael y a la cúpula de Sendero en una casa del distrito limeño de Surquillo. No se disparó una sola bala durante el operativo, que se gestó durante meses y gracias a un paciente trabajo de seguimiento. Guzmán fue juzgado por una corte militar de jueces sin rostro y rápidamente condenado a cadena perpetua. Luego fue trasladado a la base naval del Callao, que se convertiría en su última morada. Sin embargo, en 2003, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó que se repitiera el juicio en su contra, atendiendo una demanda que solicitaba declarar inconstitucional las sentencias de los tribunales sin rostro. Finalmente, en 2006, fue declarado culpable del delito de terrorismo contra el Estado y sentenciado nuevamente a cadena perpetua. 29 años después de su captura, Abimael Guzmán ha muerto. Su deceso no es motivo de celebración, sino de conmemoración a las víctimas de la violencia del terrorismo. La muerte de Guzmán debe convertirse en una oportunidad de discutir y entender las causas que permitieron el surgimiento del Sendero Luminoso, para que algo así nunca más vuelva a suceder en el Perú.